Bien, lo que vamos a ver en este teórico es básicamente el uso de trazadores y de radiotrazadores en químicas y ciencias biológicas, pero también en agronomía y industria. Entonces, para empezar, tenemos que definir qué es un trazador. Básicamente los trazadores son sustancias que se introducen en un sistema y los introducimos al sistema con el fin de estudiar ese sistema. ¿Tá? Lo que queremos ver es la evolución temporal o espacial de un proceso químico, físico, biológico o industrial, a través de una detección o una medición de ese trazador. De esta forma, los trazadores se comportan como verdaderos espías, se introducen en el sistema y pasan de forma prácticamente desapercibida, dándome información acerca de ese sistema. Como ejemplo, se agregó un colorante, perdón, a un tanque de agua de una casa y abro la canilla en un extremo de la instalación, puedo medir el tiempo que demora en observarse la aparición del color. Y con esto puedo inferir el largo que tiene la cañería. En este ejemplo, el colorante se comportó como un trazador. Me dio información del sistema. Ahora, si en vez de un colorante coloco en el tanque de agua un radioisótopo, no solo es posible hacer la misma experiencia, sino también puedo seguir la trayectoria dentro de la cañería de esa agua que va a tener este elemento radiactivo. ¿Sí? Entonces puedo fácilmente ir midiendo a través de la cañería y saber por dónde va mi trazador radiactivo. ¿Sí? Además, si hubiese una pérdida al evacuar la cañería y al lavar el trazador, quedaría radiactividad remanente en el lugar de la pérdida y en esto nos permitiría localizarla. O sea que estamos hablando de un trazador radiactivo. Me permite la determinación del mismo, la medida del mismo. ¿Qué le pido yo a un trazador para que un trazador sea ideal? Que sea estable químicamente, que no interaccione con el sistema a evaluar, que sea fácil de detectar, que no sea tóxico, que sea fácil de transportar y manejar, que sea económico, de fácil adquisición y que no contamine. Por supuesto que el trazador ideal no existe, ¿tá? No existe ningún trazador que reúna absolutamente todas estas condiciones que yo estoy pidiendo. Sin embargo, el conocimiento del comportamiento de los diferentes trazadores existentes puede permitir correcciones que hagan aprovechable la información que proporciona. Es fundamental el momento en que yo voy a seleccionar el trazador. Es un paso muy importante en el estudio de un sistema. Tengo muchos tipos de trazadores. Algunos pueden ser colorantes, otros pueden ser compuestos, otros pueden ser trazadores de isótopos estables, otros trazadores de isótopos inestables. Obviamente, nosotros el que más nos importa en este curso son los trazadores de isótopos inestables. Pero vamos a ver un breve ejemplo de cada uno de estos otros trazadores. En el caso de los colorantes, son muy utilizados en la industria farmacéutica y en la industria química en general, ya que se puede optimizar las condiciones de un mezclado. Nosotros sabemos que las mezclas de polvo están formadas por partículas de dos o más sustancias diferentes, lo cual puede implicar diferencias en forma, tamaño y densidad. Siempre la calidad de la mezcla es un parámetro característico a la hora de evaluar un proceso. Entonces, para determinar el tiempo de homogeneización óptimo, la velocidad de homogeneización óptima, muchas veces es necesario medir la eficiencia del mezclado en función del tiempo del mezclado. Entonces, muchas industrias, para optimizar tanto tiempo como velocidad de mezclado, es muy común incorporar un colorante y ver cuán efectivo, ir sacando muestras a lo largo del tiempo y además variando las velocidades y ver cuán efectivo ha sido el mezclado de ese colorante. ¿Tá? Y como ejemplo, en la figura se muestra
que en un proceso de mezclado se agregó el colorante azul y rojo, se ve la longitud de onda de absorción de los diferentes colores y se va realizando una curva de calibración para cada colorante. Se toman muestras, en este caso el mezclador que se usa es un mezclador en B, entonces se toman muestras del lado derecho y del lado izquierdo del mezclador en cada minuto y se analiza por V la muestra obtenida. ¿Tá? Entonces, de esa manera es posible optimizar tiempos y velocidades de mezclado. En otra opción para el uso de colorante es la determinación del flujo de agua en circuitos cerrados o canales abiertos. Para esto se usan colorantes que son biodegradables y no tóxicos. El colorante se esparce rápidamente en el agua y produce un color brillante que es fácil de identificar. Se pueden usar para identificar patrones de difusión y dispersión, caudales, sitios de descarga, áreas de filtración y para marcar áreas del mar y más. Ejemplos de estos colorantes son, por ejemplo, el rojo fluorescente o la rodamina, que es ideal para el uso en agua amarillenta o con alto crecimiento de algas, el colorante amarillo-verde fluorescente, la fluoroceína, que funciona mejor en aguas con sedimentos, y el colorante azul, que es útil para marcar estanques turbios y otros tipos de agua de jardín. Si la detección visual resulta dificultosa por alguna razón, se puede usar una lámpara ultravioleta para rastrear los colorantes. ¿Tá? Estos trazadores están comercialmente disponibles y están disponibles en tabletas, líquidos y polvos. Ahora vamos a Se utilizan muchos compuestos, generalmente sales, para estudio de sistemas hídricos, ¿sí? Como por ejemplo el cloruro de sodio se puede incorporar a un sistema hídrico, se puede ir midiendo el sodio a través de espectrometría de llamas o por conductivimetría. También tenemos, por ejemplo, el cloruro de calcio, el cloruro de litio o hidróxido de litio monohidratado. En cada caso, dependiendo del tipo de agua que se quiera estudiar, es las ventajas y desventajas de usar uno u otro tipo de sal. Pero es otra manera de, incorporando una sal a un sistema hídrico, cómo es posible explorar ese sistema hídrico, conocer información de ese sistema hídrico a través de la determinación de esta sal. Otros ejemplos pueden ser el dicromato sódico o el yoduro potásico o el tetraborato de sodio. Lo mismo. Dependiendo de cada tipo de compuesto, es para qué uso va a ser mejor y qué ventajas y desventajas tendrá. Bien, si vamos a los trazadores de isótopos estables, primero que nada vamos a definir un isótopo porque vamos a usarlo absolutamente a lo largo de toda la clase. Los isótopos son átomos de un mismo elemento cuyos núcleos tienen una cantidad diferente de neutrones y por lo tanto difieren en el número másico, ¿sí? Todos los isótopos de un elemento poseen las mismas propiedades químicas, pero difieren en sus propiedades físicas. Entonces, en el caso de usar un isótopo estable como traceador, tengo dos posibilidades, que sea un marcado isotópico o que sea un marcado no isotópico. Cuando hablo de marcado isotópico, lo que quiero decir es que yo uso como trazador un isótopo estable de un elemento ya presente en la muestra para hacer ese seguimiento. Ahora, cuando hablo de marcado no isotópico, quiero decir que uso como trazador un isótopo estable de un elemento no presente en la muestra, o sea, un nuevo elemento. Hago la incorporación de un nuevo elemento. Un ejemplo clásico de marcado isotópico es el estudio de estructuras y mecanismos de reacción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hemos visto que los átomos más abundantes en las moléculas son obviamente el carbono 12, el oxígeno 16, el nitrógeno 14, y se puede hacer un marcado isotópico de estos elementos cambiando el carbono 12 por carbono 13, el oxígeno 16 por el oxígeno 18 o oxígeno 17 y el nitrógeno 14 por el nitrógeno 15.
De esta manera puedo evaluar estudios, estructuras y mecanismos de reacción por espectrometría de masa, resonancia magnética o resonancia magnética nuclear, dependiendo de cada elemento. Entonces, como ejemplos a estos, si observamos la primera reacción que se presenta ahí a continuación, lo que se hace es hacer un marcado isotópico del oxígeno, colocándole oxígeno 18, ¿sí? En vez de oxígeno 16. Entonces, lo que me dice, lo que se descubrió utilizando este trazador es que se obtiene en esa reacción el dióxido de carbono marcado en el oxígeno y no se observa el alcohol marcado, lo que indica que el enlace que se rompe es el oxígeno acilo. De esta manera se pueden entender mecanismos de reacción. Y otro ejemplo lo tenemos del lado derecho, en que se hace un marcado isotópico de un carbono, con carbono 13 de una molécula y permite determinar el mecanismo de la reacción de conversión 1,2 a 1,3 dihidrobenceno de fenilo. Entonces, hay dos, en esta diapositiva se muestran dos ejemplos de cómo con un trazador estable, con un marcado isotópico, se pudo dilucidar mecanismos de reacción. En la industria también se puede utilizar trazadores estables y, por ejemplo, el boro sabemos que está presente en la composición de muchos de los detergentes utilizados por el hombre y llega a las plantas de depuración de origen doméstico, donde su eliminación es muy reducida. Lo que sabemos es que el boro es tóxico para organismos y microorganismos y pasa a ser parte del sistema de efluentes. Por lo tanto, la determinación de la presencia de boro es importantísima para identificar aguas residuales contaminadas. Por eso, cambiando el boro 11 por el boro 10 y haciendo relaciones isotópicas del boro, se es capaz de identificar justamente aguas residuales contaminadas. Así que acá tenemos otro uso de un trazador estable. En cuanto a agronomía y ecología, sabemos muy bien que los fertilizantes tienen una alta composición de nitrógeno 14. Podemos cambiar el nitrógeno 14 por nitrógeno 15 y estamos una vez más ante un marcado isotópico estable, de un isótopo estable, y ver cómo es la incorporación de ese fertilizante en la planta y cómo es el seguimiento de ese nutriente, ¿sí? Medir la tasa de transformaciones de compuestos de nitrógeno, y ver, dependiendo de la planta, dependiendo de variables climáticas, etc. O sea, hacer un estudio de la incorporación de esa fuente externa de nitrógeno. En cuanto a los isótopos inestables, que es lo que más nos interesa a nosotros, sucede lo mismo. Podemos tener un marcado isotópico o un marcado no isotópico, que en este caso se usa como trazador un isótopo no estable de un elemento ya presente en la muestra, o si el marcado es no isotópico, se usa como trazador un isótopo no estable de un elemento no presente en la muestra. Pero estamos trabajando con isótopos no estables. ¿Qué características le voy a pedir yo a un trazador radiactivo? ¿O cuáles son las cosas que tengo que tener en cuenta a la hora de estar trabajando con un trazador radiactivo? Primero que nada, debe tener un tiempo de semidesintegración adecuado para poder hacer el estudio, para que me dé el tiempo de poder hacer las mediciones y de poder hacer el estudio del sistema. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que la cantidad de ese trazador a emplear, así como la protección radiológica y el costo, deben ser evaluados. Yo estoy trabajando con una fuente radiactiva, o sea que voy a tener que tener medidas de protección radiológica para todo el personal que esté utilizando o que esté haciendo los estudios o los muestreos.
Ese trazador radiactivo debe poseer propiedades físico-químicas que permitan su introducción al sistema, siguiendo fielmente su evolución sin perturbarlo. Esta característica se lo pedían. Tengo que tratar de no cambiar el sistema, de introducir ese trazador sin que el sistema básicamente se entere. El átomo marcado posee el mismo número de protones que el átomo no marcado. Sin embargo, la diferencia en el número de neutrones implica que será posible detectarlo en forma distinta que los otros átomos del mismo, lo que hablábamos. Si bien los isótopos tienen las mismas propiedades químicas, yo voy a tener incorporado un átomo radiactivo que va a tener distintas propiedades físicas diferentes al isótopo original y por lo tanto voy a poder medirlo con un detector. La emisión de ese trazador radiactivo puede ser alfa, beta o gamma según el uso y podrá atravesar espesores delgados o gruesos de los materiales del sistema. El tipo de detector a usar será elegido en función de esto. O sea, que además de elegir el trazador radiactivo con el que voy a trabajar, de estudiar la protección radiológica, de estudiar el tiempo de semidesintegración, si es apropiado o no, tengo que tomarme mi tiempo para poder evaluar qué tipo de detector voy a utilizar para realizar las medidas del sistema. Volviendo a ejemplos de trazadores radiactivos, podemos volver a la química, a el estudio de estructuras y mecanismos de reacción. Y es muy común cambiar el carbono 12 por el carbono 14, evaluando, obviamente, la medida de radiación y así poder estudiar mecanismos de reacción. Uno ya tiene muy incorporado los mecanismos de reacción que habitualmente se muestran en química orgánica, pero estos mecanismos de reacción fueron elucidados en algún momento. Entonces, como ejemplo, sacado de un libro, si uno mira la reacción que se presenta, parece esta reacción ser una sustitución nucleofílica común, pero al estudiar el mecanismo de reacción utilizando el carbono 14 marcado, o sea, el dióxido de carbono marcado con carbono 14, se observa que no es una sustitución nucleofílica, sino que el mecanismo de reacción que se sigue es el que se muestra en la figura de abajo. O sea que sirve mucho para estudios de mecanismos de reacción. También otro ejemplo en la parte química es la determinación de constantes de partición en extracción líquido-líquido. Cuando yo tengo una mezcla, puedo agregar actividad de un isótopo radiactivo del catión que está en estudio, puedo agitar la bola de decantación, separar las fases y medir la actividad en cada fracción. De esa manera puedo determinar el logaritmo de P, o sea, la lipofilicidad del compuesto estudiado. Otro punto muy importante donde se usan trazadores radiactivos es en la biología. Uno tiene como incorporado ya que existen ciertos mecanismos que uno estudió en bioquímica o que vio en biología y el análisis de esos mecanismos, de esas vías metabólicas, muchas veces se da por el uso de trazadores radiactivos. Entonces, un ejemplo clásico es el análisis del ciclo celular. Todos sabemos que existe un ciclo celular de las células, que cumplen todas las células del organismo, pero su descubrimiento se dio aparte del trazador radiactivo. ¿Sí? Para eso, lo que se hace es cultivar las células con timidina marcada con tritio. Sabemos que la timidina se incorpora al ADN de las células, que están en la fase de síntesis de ADN, es decir, en la fase S del ciclo, y luego de un tratamiento de esas muestras y de un contacto de las muestras con una emulsión que contenga plata, lo que puedo obtener son imágenes que me van a llevar a descubrir en qué fase está cada célula, o sea, en qué momento del ciclo está cada célula.
Otra posibilidad es el análisis de rutas metabólicas, que como decía, ya las rutas metabólicas nosotros están bien conocidas, están todas explicadas, pero lo bueno es saber que en algún momento fueron descubiertas gracias al uso de trazadores radiactivos. Y en el caso del estudio de las rutas metabólicas biológicas, hay básicamente tres maneras de estudiarla. La primera de ellas es por aislamiento o caracterización de enzimas implicadas en cada ruta, usando técnicas de HPLC, electroforesis y proteómica. La segunda opción es usando mutantes auxótrofos o con deficiencias genéticas. Y la tercera opción es el uso de precursores isotópicamente marcados como el fósforo 32, el carbono 14 y el tritio. El tritio, por lejos, es el más usado en biología. Y bueno, este es otro ejemplo de un uso de un trazador radiactivo con un fin biológico. También se usan mucho en la industria petrolera. Generalmente, cuando yo tengo un pozo de industria petrolera, tengo básicamente un pozo inyector, donde yo inyecto agua, gas o energía química o térmica. Tengo un pozo de observación y tengo un pozo productor. Los trazadores me permiten tener una buena descripción del yacimiento, localizar zonas que han sido pobremente barridas y medir caudales, entre otros. Por eso puedo inyectar a ese yacimiento por el pozo inyector elementos radiactivos de bajo costo, como por ejemplo el tritio, el iodo 131, el cloro 86 y el bromo 82, y sacar muestras a través del pozo de observación y de esta manera ver cómo es el yacimiento, tener un estudio de cómo es el yacimiento, ¿sí? La industria del cemento también usa trazadores radiactivos. Básicamente, ¿cómo es o qué es lo que hace la industria del cemento? Primero que nada, hace la explotación, el transporte y la trituración de materia prima. Existe una prehomogenización, o sea que es una mezcla proporcional de los diferentes tipos de arcilla, caliza o cualquier otro material que lo requiera. Se almacena eso para la realización de los distintos tipos de cemento. La siguiente etapa es la molienda y homogeneización. Y por último, la calcinación, la molienda y el envase de los distintos cementos, ¿sí? Entonces, en la etapa de la calcinación, la única manera que yo tengo de estudiar ese proceso de calcinación es agregando compuestos con elementos radiactivos como el 140 lantánido y el 24 sodio, ¿sí? Ambos radionucleidos emiten radiación gamma de alta energía, pero son distinguibles entre sí, pudiéndose seguir el proceso del exterior del horno. O sea, yo sigo el procedimiento de la calcinación del cemento gracias al uso de estos dos trazadores radiactivos y los sigo desde afuera del horno. Entonces, ¿qué información se obtiene? Información acerca de las distintas etapas de la cocción, donde intervienen elementos similares al lantano en la fase fija y al sodio en la fase volátil. O sea, tenemos en esto otro uso de un trazador radiactivo en una industria. En la industria química son muy utilizadas las celdas electrolíticas, por ejemplo, para la obtención del cloro y del hidróxido de sodio. Sabemos que el cloro es muy utilizado para potabilización de aguas, para blanqueo de celulosa en la industria del papel. Y el hidróxido de sodio es muy utilizado para la producción de aceites, jabones y detergentes, y para la regeneración de resinas de intercambio iónico, y también para el blanqueo de la celulosa en la industria del papel. El cátodo de estos sistemas es un lecho de mercurio ligeramente inclinado que se va concentrando a lo largo de la caída. La manera que yo tengo para ver cómo está ese cátodo en cuanto al mercurio es utilizando un trazador radiactivo, que es el mercurio 203.
El único método entonces para determinar la masa de mercurio que circula en una celda electrolítica consiste en agregar una cantidad conocida de mercurio radiactivo, mezclar esto durante 1 o 2 días y cuando la dilución ha sido homogénea, extraer muestras del mercurio y medir la actividad. La concentración de actividad del mercurio 203 permite calcular la masa total de mercurio en la celda electrolítica. Otro uso muy importante de los trazadores radiactivos, yo diría uno de los más comunes es el uso de el estudio de la hidrología. Los recursos hídricos no son fáciles de evaluar y generalmente la disposición del agua es muy variable en espacio y tiempo. Por eso es una rama muy difícil la hidrología de estudiar. El 95% del agua potable disponible es agua que está subterránea. ¿Tá? Entonces, estamos ante un recurso aún más difícil de evaluar. En este contexto, o sea, en el contexto de que estamos ante una dificultad de evaluar los recursos hídricos, el uso de técnicas nucleares es una ayuda valiosa para mejorar la comprensión del sistema, si se usa junto con métodos hidrológicos, hidrogeológicos e hidroquímicos y modelos matemáticos. Algunas formas de evaluar puede ser, por ejemplo, marcar el agua con tritio, hidrógeno, oxígeno 18, carbono 14. Ojo que acá estamos hablando de isótopos estables, isótopos radiactivos. Utilizar fraccionamientos de isótopos estables como o medir la desintegración radiactiva para estimar el tiempo medio de residencia del agua en un depósito. Y ahí tenemos isótopos radiactivos como el tritio y el carbono 14. O sea que los trazadores radiactivos en hidrología tienen muchísimo uso y dan muchísima información de los sistemas hídricos, tanto subterráneos como los externos. En otro de los casos que se usa un trazador radiactivo es para evaluar el metilmercurio en el agua. Nosotros sabemos que el mercurio es un elemento que puede ser encontrado en forma natural en el medio ambiente. Es un metal extremadamente volátil que puede ser transportado a grandes distancias. El metilmercurio se forma cuando el mercurio elemental interacciona con bacterias y otros microorganismos que viven en el suelo, las aguas y los sedimentos. Entonces hay una bioacumulación y concentración en la cadena alimenticia del metilmercurio. Sabemos muy bien que el mercurio tiene un gran número de efectos sobre los humanos: daño en el sistema nervioso, daño en las funciones del cerebro, en el ADN, en cromosomas, reacciones alérgicas, irritación de piel, cansancio, dolor de cabeza, efectos negativos en la reproducción, daños en el esperma, defectos de nacimiento y abortos. Es por esto que nos interesa saber qué cantidad de metilmercurio hay en los diferentes ambientes. Para eso lo que se hace es usar el mercurio 197 como trazador radiactivo, ¿sí? Entonces lo que se hace es, se coloca metilmercurio, se toman muestras, se coloca el mercurio 197, se dejan 2 minutos protegido de la luz a 22 grados, se esterilizan las muestras por inmersión de nitrógeno líquido y se hace luego una extracción con tolueno. ¿Sí? Luego de esas extracciones se secan las fases orgánicas y se mide la actividad en la fase orgánica. De esta manera puedo saber la cantidad de metilmercurio que tengo en la muestra analizada. ¿Para qué más se usan trazadores radiactivos en hidrología? Para ver dispersión de aguas residuales y dispersión de nutrientes, ¿sí? Si utilizo fósforo 32 o carbono 14, puedo estudiar la dinámica de los nutrientes en los diferentes sistemas hídricos. Si uso cesio 137 o estroncio 85 o análogos de metales pesados, puedo ver acumulación de contaminantes en organismos marinos y la bioamplificación.
Otro uso importante de los trazadores radiactivos es en agronomía. ¿Tá? Nosotros sabemos que los fertilizantes tienen nitrógeno y que siempre es importante evaluar cómo es la incorporación de nitrógeno y cómo es la incorporación de ese fertilizante en las diferentes plantas o diferentes que tenga, y de esa manera poder ver si hay diferencias con respecto al clima, suelo y a los diferentes cultivos. Entonces, para eso introducimos un isótopo radiactivo en un fertilizante de manera de marcarlo, y se incorpora el fertilizante en el suelo y se mide el efecto de la fertilización sobre la absorción de nutrientes. Creo que el uso más amplio de los trazadores radiactivos es en medicina, ¿tá? Donde lo que hacemos es utilizar un trazador radiactivo de manera de obtener una imagen del paciente, una imagen de cómo está funcionando el organismo del paciente. Un ejemplo de eso es la 18-fluorodesoxiglucosa, que es un análogo de la glucosa. Lo que yo hice fue marcar, o sea, yo tengo la glucosa y lo que hice es cambiar un átomo de hidroxilo por flúor, o sea, incorporar flúor, o sea que estoy incorporando un átomo que no estaba presente originalmente en la molécula y que es radiactivo además. Entonces voy a inyectar a un paciente con 18-fluorodesoxiglucosa, lo introduzco, esta molécula se introduce en la célula por transporte activo y se acumula en los sitios donde los requerimientos energéticos son más altos. De esta manera puedo saber si existe algún punto del organismo que tiene algún tipo de tumor, que son justamente zonas donde hay un consumo excesivo de la glucosa. Otro ejemplo, solo por dar otro ejemplo, es el 99-metagnesio-SD. Una vez más, estoy incorporando al sistema un átomo que no está comúnmente en el sistema y que a su vez es radiactivo. Entonces, para estudios de perfusión cerebral se usa el 99-metagnesio-SD, que es un complejo neutro lipofílico que atraviesa la barrera hematoencefálica por difusión pasiva. Cuando llega a las neuronas, sufre una transformación química, dejándolo atrapado ahí y convirtiéndose justamente en un trazador, ya que puedo obtener una imagen de cómo está la perfusión cerebral en el cerebro. Otro ejemplo es el estudio de perfusión miocárdica con el 99-metagnesio-MIBI. Una vez más, estoy incorporando un átomo radiactivo que no está presente originalmente en el organismo. El 99-metagnesio-MIBI se concentra en el tejido miocárdico, fijándose en las mitocondrias, pues solo atraviesa las membranas de las células vivas y permite evaluar indirectamente la irrigación del corazón. Se hacen estudios de esfuerzo y de reposo al paciente, y de esta manera se puede ver si el corazón tiene zonas que no están irrigadas o que están directamente ya muertas. Pero el uso de trazadores radiactivos es tiene mucho más aplicaciones. Y acá lo que yo les dejo es una tabla donde resume básicamente qué tipos de isótopos radiactivos tengo y cuáles son los usos que se les da, y si lo ven, realmente son muchísimos. O sea que los trazadores radiactivos para el estudio de diferentes sistemas se usan más de lo que uno